Bendecido día, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas y yo me congrego en la Iglesia Cristiana Casa de Restauración, que está en la REA 98, Monte Grande, Partido Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, al igual que mis hermanos que comparten palabra durante la semana, yo también traje una palabra para compartir con ustedes. Una palabra que fue y es de bendición, toda palabra de Dios es de bendición y que por eso traje para compartirla, ¿no? Es una palabra que si bien es conocida, a mí me habló de otra manera y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Decimos que la palabra siempre trae nuevos mensajes porque la palabra es vida, es viva y es eficaz, ¿no? Y es espíritu, ¿no? Y siempre nos trae, ¿no? Nos trae nuevos mensajes, ¿no? De parte del Señor. Y bueno, esta palabra se encuentra en Hechos capítulo 17, versículo 23 al 29. Mejor dicho, sería al 28 inclusive. Y dice así. La voy a leer en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo, a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Bueno, y esta palabra me llamó mucho la atención. Acá Pablo, comento un poquito, Pablo presenta a los griegos, ¿no? Dice que él les viene a anunciar a este Dios no conocido, dice al que ustedes adoran, pero no conocen. Y dice esto porque en ese tiempo, bueno, los los griegos tenían muchos dioses y tenían un santuario que era para justamente al Dios no conocido, si habían dejado un lugar para el Dios que no conocieran y que por las dudas lo ponían porque si existía, ¿no? Ellos lo querían adorar igual. Entonces, bueno, él les presenta a ese Dios, justamente aprovecha esa oportunidad y le dice, bueno, ese Dios no conocido es, y ahí les presenta, ¿no? Les anuncia que realmente es quien hizo todo el mundo, que hizo todas las cosas, y que no habita en templos hechos por manos humanas. Y es verdad, ¿no? El Señor habita en el corazón de cada uno, ¿no? En cada uno. Y si lo vemos hoy en día, las iglesias están cerradas. No quiere decir que uno no tenga que congregarse, al contrario, la palabra dice que conviene, que tenemos que hacerlo, ¿no? En congregarnos. Pero ahora por esta situación no están abiertas. Y con esto queda aún más demostrado, ¿no? Que Dios no habita en templos, ¿no? No habita en templos hechos por el hombre, ¿no? Sino que quiere habitar, y Él habita y quiere si lo dejamos en nuestro corazón, ¿no? Y dice más adelante, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y es verdad, no es honrado por lo que uno le pueda dar, porque en realidad no necesita nada material, ¿no? Al contrario, es Él el que nos da, y dice, nos da vida, nos da aliento y todas las cosas. Él lo único que quiere es nuestro amor, ¿no? Él lo que quiere es que lo busquemos con amor. Y más adelante, a mí me llamó mucho la atención de toda esta palabra, dos frases nada más, porque me hacían ruido, ¿no?
Y en el versículo 26 dice, leo solamente esas dos frases, dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esas dos frases, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice que Él creó todo para nosotros, ¿no? Y dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Y cuando leí esto, bueno, leí, busqué, investigué, y bueno, muchos estudios bíblicos dicen, ¿no? Que cuando habla de les ha prefijado el orden de los tiempos, quiere decir que nos dio un tiempo de vida, una época histórica, un momento histórico en el que nosotros habitamos en este mundo, ¿no? Y una duración de vida, ¿no? Un tiempo. Y después dice, y los límites de su habitación. Y cuando habla de los límites de su habitación también dice, ¿no? Que se refiere al lugar, que nos ha dado un lugar donde vamos a vivir cada uno, ¿no? Hablando, humanamente hablando, ¿no? Que no todos, que estamos en distintas partes del mundo. Y, y si uno lee un poquito más, la idea sigue, dice, para que busquen a Dios, ¿no? Entonces, los límites de su habitación es como que me hacía ruido, ¿no? Porque la idea sigue debajo, ¿no? Espiritualmente hablando, cuando nos dice, les ha prefijado el orden de los tiempos, yo sentí que me estaba diciendo eso, ¿no? Él nos da, él sabe, él prefija los momentos que vamos a vivir, las situaciones, los hechos, sabe todo lo que vamos a vivir, ¿no? Pero él no puede decidir por nosotros porque él nos da nos dio el libre albedrío, ¿no? Eh, pero sí sabe cómo vamos a terminar. Entonces sabe lo que pasamos y sabemos lo que estamos pasando ahora mismo, ¿no? En estos momentos, en cada momento de nuestra vida. Él no está ajeno a nada. Y más adelante dice, y los límites de su habitación. Y los límites de su habitación yo entendí como límites de su habitación a, a ese lugar en el que estamos antes de conocerlo o en el que estamos aun cuando estamos congregando y por ahí no lo ponemos a Él en primer lugar, ¿no? Es ese lugar, dice, los límites de su habitación. Es donde yo pongo mi atención, eh, toda mi atención, pongo hasta mi corazón, pongo en primer lugar todo, ¿no? Por ejemplo, puede ser el trabajo, puede ser la política, puede ser que me preocupe mucho más por otras cosas que por el Señor, ¿no? Que no lo ponga Él en primer lugar. Entonces acá me decía, y les ha prefijado el orden de los tiempos, así que Él nos presenta, sabe las situaciones que vamos a vivir y los límites de su habitación. Y yo entendí como límites de su habitación ese momento en el que lo necesitamos, ese momento en el que surge una necesidad en nuestro interior, ese momento en el que sentimos un vacío, que sentimos que no estamos viviendo bien, que sentimos que nos falta algo, ¿no? Que lo estamos necesitando, ¿no? Que no sabemos que inclusive qué es, ¿no? Porque a mí me pasó, ¿no? Pero nos sentimos incómodos, ya no queremos vivir de la misma manera, no sentimos paz, y ahí es cuando lo buscamos. Y creo que el Señor me decía esto, ¿no? Yo sentí que me decía esto, siempre nos va a poner un límite, siempre van a haber circunstancias y va a haber un momento en que lo necesitemos a Él, que ya cuando veamos que con nuestras fuerzas no podemos hacer nada, lo busquemos. Y por eso mismo el verso siguiente, el versículo siguiente, a mí me daba a entender esto, ¿no? Dice, ¿para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Y esto me llamó la atención. Dice que entonces Él nos presenta las situaciones, o mejor dicho, sabe las situaciones que vamos a vivir, prefija el tiempo, el orden de los tiempos, de las situaciones, de los hechos, no decide por nosotros, sabe cómo vamos a terminar, ¿sí? Pero también nos pone un límite, un momento en el que nosotros vamos a recurrir a Él, ¿no? Y, y dice, palpando pueden, dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle. Y una de las definiciones de palpar es uno de los significados, ¿no? Es emplear el sentido del tacto
para orientarse en la oscuridad. Esa definición me gustó. Dice, emplear el sentido del tacto para orientarse en la oscuridad. Y acá dice, para que, palpando, ¿no? Puedan hallarle y para que podamos en el medio de nuestra necesidad, en el medio de nuestra oscuridad, en el medio de nuestros problemas, en el medio de ese lugar equivocado que estamos, podamos buscarlo, ¿no? Necesitemos de él y podamos buscarlo, ¿no? Y si podamos encontrarlo. Ahí, a eso me llevaba esta palabra, ¿no? Y en estos momentos que estamos viviendo, no solamente a nivel mundial, porque esto es mundial, ¿no? La pandemia, sino también a nivel personal, ¿no? A nivel personal lo que está viviendo cada uno, que en estas situaciones podamos buscarlo a Él, ¿no? Y eso es lo que Él está esperando, para que lo podamos conocer. Y acá lo dice, ¿no? Cuando lo presenta Pablo, ¿no? A los griegos, dice el Dios no conocido, porque la finalidad es que lo conozcamos, que podamos conocerlo, pero lo vamos a conocer, es así, en el medio de la necesidad. Cuando necesitamos es cuando lo buscamos, cuando estamos bien no lo buscamos. Es la verdad, ¿no? Y a veces no hace falta que nos pasen cosas malas para buscarlo, porque uno puede decir, ah, sí, pero me tiene que pasar algo, porque he escuchado eso, ¿no? Me tiene que pasar algo para que yo lo busque, es decir, a veces se asocia, ¿no? El evangélico cristiano, el cristiano evangélico con hechos así trágicos. Y no siempre es así. Yo conozco quienes llegaron y no llegaron por eso, ¿no? Llegaron por una necesidad, por un sentirse vacío. Sin ir más lejos, yo antes que me pasara todo lo que me pasó, no voy a contar mi testimonio porque es extenso, yo ya tenía toda mi familia conformada, tenía mi hija todavía estaba conmigo y yo hubo un momento en el que me levanté y no sé por qué, de la nada, me acuerdo que no estaba en el camino todavía, no conocía al Señor y de la nada le dije a mi marido, me siento mal, no sé qué me pasa. Mi marido no me entendía porque realmente hay que levantarse y decir esto, ¿no? Así de la nada. Y era muy espiritual esto y yo nunca lo había sentido. Y decir, me siento vacía, siento que mi vida no tiene sentido. Si esto es la vida, por Dios no quiero vivir más. Pero yo tenía toda mi familia, es decir, no había pasado nada en mi familia, en mi vida todavía. Pero yo ya estaba sintiendo la necesidad, ¿no? de conocer al Señor. Entonces yo digo, esa necesidad la sentimos todos, en algún momento la sentimos. No hace falta que nos pase algo, nos vaya a pasar algo, no hace falta que pase algo trágico. No, yo creo que el Señor, como dice la palabra, y la palabra se cumple, Él pone un límite a la habitación que nosotros elegimos hasta el momento de conocerlo. Y cuando llega ese límite, llega la necesidad de buscarlo. Y no solamente es para conocerlo, sino también es para que Él actúe en mi vida. Todos los días quiere que vaya ante su presencia, a su presencia, y que lo busque de corazón. Y en las necesidades que tenemos, como lo dice la palabra, ¿no? Ante cada situación que estemos viviendo, ante cada momento, que podamos buscarlo de corazón, ¿no? Y uno aprende, ¿no? Que a veces los problemas, las dificultades, inclusive los tropiezos, son oportunidades para conocer al Señor. Y no solamente para conocerlo, sino para ver cómo se mueve el Señor en nuestra vida, cómo restaura nuestra vida. Pero para eso tenemos que nosotros buscarlo, creer primero, ¿no? Porque ahí está nuestra fe, ¿no? Buscarlo, creer, ¿no? Creer que Él es el que nos va a ayudar y que existe y que es real, ¿no? Porque es lo que dice la palabra, ¿no? Y dice, para terminar, que es el cierre, ¿no? Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y es verdad, no está lejos de cada uno de nosotros, ¿no? Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, ¿no? Es una hermosa palabra, pero para reflexionar, ¿no? Que podamos entender que es el único que nos puede ayudar, ¿no?
Y otra palabra que quiero compartir con ustedes está en Juan, capítulo 14, versículo 23, y dice, Él quiere habitar en el corazón de cada uno, ¿no? Y dice así, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Amén. Y es lo que dije anteriormente, Él quiere habitar en el corazón de cada uno, ¿no? Él quiere, esa es su habitación, ese es el lugar donde Él quiere vivir, en el corazón de cada uno, que lo podamos buscar de corazón, que podamos experimentar su presencia en nuestra vida y ver cómo Él cambia y transforma nuestras vidas, porque eso lo sabemos, sabemos que Él es fiel y uno lo dice porque uno lo pasó, pero sabemos que hay muchos testimonios y aquel que no lo conoce, esta es la oportunidad de conocer a ese Dios no conocido, al que muchos conocen de nombre, pero que realmente no lo conocen, ¿no? Y esta es la palabra que quería compartir con ustedes y aprovecho esta oportunidad para que si alguien quiere recibirlo en el corazón y experimentar esto, ¿no? El cambio en su vida, la transformación, la presencia de Dios, ¿no? Pero ese Dios verdadero, ese Dios real, ¿no? No el que solamente se conoce de oído, ¿no? Yo los invito a hacer esta oración que es breve, es simple, pero es poderosa si la hacemos creyendo, ¿no? Porque acá sabemos que la fe es lo que mueve la mano de Dios, ¿no? Y la obra de Dios es por fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo invito a repetir esta oración. Y esta oración, si pueden cerrar sus ojos y oramos. Amado Señor Jesús, te doy gracias por estar ante tu presencia y por recibir tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Hoy me decido y te recibo como mi único y verdadero Salvador. Señor, te pido que cortes toda maldición generacional y que a partir de hoy, Señor, anotes mi nombre en el libro de la vida y me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, esta es la palabra que sé que va a ser de bendición porque lo es para mí también. Que podamos siempre buscar a este Dios, que lo podamos conocer más, porque cuanto más lo conozcamos, más vamos a saber sobre su voluntad en nuestra vida y vamos a poder obedecerle, vamos a poder ser bendecidos y ser de bendición para otros. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso y excelente día.